Estamos viendo ahorita, amados hermanos, y nuestros versículos base que tomamos. Hebreos 10. Hebreos, ¿qué? 10, 26, 29. Y vimos que esos versículos hoy en día los agarran para qué, hermanos, para obviamente manipular o para decir ahí, hermanos, que el cristiano pierde la salvación. O que habla por ahí de un pecadillo que a veces cometemos, lo toman y lo aplican de una forma tajante a la iglesia cuando no se tiene un verdadero conocimiento de toda la carta, hermanos. Hebreos, comenzamos o donde Hebreos 10, 26, Hebreos 10, 29 y Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Sí, ahí vimos, hermanos, que le han dado un mal uso a esos versículos. Ajá. Bueno, vamos a leer ahí, no solamente Hebreos 10, 26, hermanos. Hebreos 10, 26. Quien guste darle lectura más, hermanos, un valiente. La palabra de Dios dice, tengo la versión PDT. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión, cuando hay otros 2 o 3 testigos que declararán contra él. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor, por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Bien, hermanos, entonces ya vimos ahí que ¿qué entendemos? Hemos entendido lo que nos han dicho, ¿no? Que si pecáramos es como estar pisoteando la sangre o despreciar a Cristo. Y piensan que se refiere a, como dije, a un pecado que nosotros llegamos a cometer, como decía, andar de mentirosos, andar viendo cosas que no debemos de ver. O por andar ahí hablando del hermano. No se refiere a ese tipo de pecado, ya vimos a qué tipo de pecado se refiere. Pero la mayoría de iglesias lo han aplicado hoy a ese tipo de pecado. Y ya vimos que no. En primera vimos que se aplica a, obviamente, que estos judíos no eran cristianos, no eran la iglesia gentil, ¿sí? Vimos también que a través de ellos eran que judíos helenistas. ¿Por qué se les conocía como judíos helenistas, hermanos? Estaban en Grecia. Ajá. Porque vivían en el mundo, ¿qué? Romano griego. Y tenían sus culturas, empezaron a aplicar su forma de vida y estilo de los griegos. Eso. La cultura y religión griega. Adoptaron. Y cuando una persona adoptaba, idiomas y culturas, pasaban a ser helenistas. Ajá. Vimos que estos judíos solamente estaban siendo, ¿qué? Perseguidos, hermanos. Vimos también, hermanos, que no tenían la doctrina del Evangelio de Cristo. Solamente tenían, ¿qué? El conocimiento. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, que era lo que hablaba el judaísmo de Cristo. Ajá. Vimos también que obviamente, al ser perseguidos, ellos trataron de refugiarse en su comunidad judía. ¿Y qué les dijeron los judíos? Que tenían que aceptar sus costumbres y tradiciones y dejar a Jesús. Renunciar a su fe en Jesucristo. Pero ya vimos que renunciar ahí en ese tiempo no era como hoy en día decimos, pues renuncio a Cristo y me voy y ya no quiero ser a Cristo, sino que se tenía que presentar ante una corte judicial, ante un público, jueces fiscales, y tenías que llamar anatema a Jesús. y escupir. Lo que hizo el apóstol Pedro. ¿No ven que el apóstol Pedro hizo eso? Cuando le preguntaron si conocía al Señor Jesús,
Ya entramos en grabación. ¿Ya? Ok, ya bien. Pedro hizo eso, hermanos. El apóstol Pedro hizo eso. Cuando le negaron, le dijeron, ¿qué le dijeron, hermanos? Negó a Cristo 3 veces. Negó a 3 Cristos. Negó a Cristo 3 veces. ¿Y qué le dijeron? Primero le dijo una mujer, hey, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, yo no soy. Lo negó. La segunda dijo, tú eres. Y él juró, juró que no lo conocía. Y cuando se vino un grupo, dice, tú eres uno de ellos, porque hasta tu forma de hablar te delata. ¿Qué dijo ahí Pedro? Dice que maldijo y escribió el nombre de Cristo con palabras que maldicientes. Ahora, eso, hermano, de cuando dijo, es que tu forma de hablar te delata, a veces hemos pensado que, porque como ellos anduvieron mucho tiempo con Jesús, tenían la forma de hablar de Jesús. No, hermanos, le dijo, tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Y los galileos, hermanos, tenían una forma de hablar con palabras antisonantes. Digamos como los... ¿quién usa palabras antisonantes mucho? Guerrero y Por eso le dijeron, tú eres uno de ellos. Y no es que se dijera, sino porque se recuerdan, hermanos, cuando los fariseos dijeron, qué bueno puede salir de Galilea. ¿Sí recuerdan? ¿Y qué bueno puede? ¿Por qué? Porque a los judíos de Galilea los tenían como de lo más bajo, por su forma de hablar. Entonces, cuando ellos le dijeron, no es que los apóstoles hablaran como el Señor Jesús, sino por su forma de hablar maldiciente. Bien. Bueno, hermanos, entonces estamos viendo la carta a los hebreos, ya vamos entendiendo, hermanos, ya vamos entendiendo la carta a los hebreos ahora sí. ¿Sí? Sabemos que ahí los pecados que hablan no se refieren como hoy en día nos los han dicho o nos han hecho saber o entender que se refiere a un pecado que tú por ahí cometes. ¿Sí? Por eso digo, estos judíos no estarán perseguidos, sino solamente los judíos que vivían, aquí se me olvidó poner Judea, Galilea y Palestina, perdón, sino todos los judíos que se les conocía como judíos helenistas que adoptaban obviamente la cultura y religión griega. Bien. Continuamos ahora sí. Entonces, hermanos, por eso es que el autor de Hebreos, hermanos, les dice, o dice, si lo han visto, dice que estuvieron por deslizarse, hermanos. ¿Sí? Estuvieron por deslizarse. ¿Sí? ¿Por qué? Por ver este panorama. Estaban siendo perseguidos, vimos que estaban matando a sus familias, los agarraban de qué? De antorchas. ¿Qué más? Los judíos de su comunidad estaban burlando de ellos, porque dicen, miren, ¿cómo sufren ustedes por poner su fe en el Jesús, en su Mesías? Renuncien su fe en el Mesías y vuelvan a lo que nosotros creemos. Era tentador la oferta, ¿sí? Por eso a eso se refiere el pecado ahí, que estuvieron por deslizarse. Porque como dije, hermanos, no habla ahí de un pecadillo que como nosotros no llegamos a cometer. ¿Sí? No se refiere a ese tipo de pecados, sino obviamente se refiere al que, hermanos, se refiere al pecado de llamar anatema a Jesucristo. A ese tipo de pecado se refiere. No está hablando de un tipo de pecado como los que hoy nosotros llegamos a caer, hermanos, sino de llamar anatema a ¿quién? Al Señor Jesús. A eso se refiere ahí Hebreos 10, Hebreos 2, toda la carta cuando habla, porque la carta tiene exhortación también, tiene exposición, ¿sí? Y tiene exhortación. En el capítulo 11 adelante tiene exhortación. En el 12, ahí tiene exhortación. Vamos a adelante a ver que tiene exhortación. Porque como dice, Dios toma por ejemplo sin pensar, estaba diciendo que si despreciaban a Cristo, iba a venir un juicio hacia ellos, iba a venir disciplina para que entendieran y no despreciaran a Jesús. Entonces, amados hermanos, aquí, hermanos, estamos viendo que esto que habla ahí se refiere al pecado de llamar anatema al Señor Jesús. Ante una corte, ante un tribunal, ¿sí? A ese pecado se refiere, hermanos, de llamar anatema al Señor.
¿En qué medio? Obviamente, dado en las circunstancias altas, conflictivas, difíciles, hermanos, para cualquier ser humano que estaban viviendo, obviamente, los hebreos. Así es que, hermanos, si nosotros no nos colocamos en los zapatos de ellos, ¿qué creen, hermanos? Difícilmente vamos a entender la epístola a los hebreos. Y solamente vamos a tener, como nos las han enseñado, hermano, de pura exhortación. Porque así tenemos ese conocimiento, ¿no? Pura exhortación. Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ves, hermano? O sea, si pecas y si eso, ya no te perdiste. Ahora, no estoy diciendo que Dios aprueba que andemos pecando. No. O que esos pecados, no, porque por esos pecados que tú llegas a cometer, que andas por ahí, como dije, de mentiroso, o que andas viendo cosas que no debas de ver, no, eso vas a perder la salvación. No la vas a perder. ¿Qué va a venir a ti, hermanos? Juicio. Pero no del juicio eterno, sino va a venir disciplina a tu vida. Por eso es que en Hebreos 12 dice, el que Dios toma por hijo, viene disciplina. No pierde la salvación. Viene disciplina para que madures. Por eso ahí les dice, si ustedes están en Cristo, va a venir esto. Pablo ahí está usando, no está usando, perdón, el autor de Hebreos está usando retórica. Bien. Entonces, para poder entender, hermanos, la carta a los hebreos, tenemos que ponernos en este panorama, conocer este panorama. Que primero el autor les estaba hablando a un público meramente judío. No eran cristianos gentiles, no era la iglesia gentil con el conocimiento bíblico. Eran hebreos con los puros rudimentos, con el puro judaísmo. Y si nosotros no entendemos eso, hermano, no vamos a poder entender la carta a los hebreos. De otra manera no lo podemos entender, hermanos. Tenemos que conocer este público, esta audiencia, hermanos. ¿Sí? Porque no andamos gritando, si pecáramos voluntariamente, no queda más que un juicio, queda devorado. No se refiere a este tipo de pecados, hermanos, sino al pecado de llamar anatema a Jesús. Ahora, nosotros, hermanos, no estamos en esa posición. No nos encontramos en esa posición, ¿verdad? Pero pregunten si llegara por momentos de que mañana llegara a haber una persecución en contra de los cristianos por parte de los gobiernos. ¿Qué haríamos? Como dije, tal vez nosotros decimos, no, yo no niego a Jesús. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez lo haríamos de una forma ligera, pero en mismas circunstancias que matan a tu familia, hermanos. No que pasemos la gran tribulación, no, una aflicción es tribulación, no la gran tribulación. Podríamos nosotros igual caer en esa debilidad. El que vean que maten a tus hijos, a tu esposa, podríamos también caer en eso. Pero obviamente no está hablando hoy como lo hacen saber las iglesias del pecado, de que si tú pecas por ahí, que ya perdiste la relación o que ya no queda más sacrificio. No se refiere a eso, hermano. No está hablando de ese tipo de pecado voluntariamente. Aquí en hebreo se refiere a ir a un tribunal, hermanos, y llamar anatema al Señor Jesús. ¿Estoy siendo claro, hermanos? ¿Están entendiendo? Bien. Ahora, como dije, nadie de nosotros está en esa situación actualmente. No estamos en esa situación. Yo puedo garantizar, afirmar que no estamos en esa situación. ¿Cuál es nuestra tribulación hoy? De venir a la congregación cada 8 días, venir a los estudios, esa es nuestra tribulación el día de hoy. ¿Por qué nosotros estamos en un tiempo libre donde podemos predicar, enseñar la palabra de Dios? No estamos bajo esas circunstancias. Podemos cantarle libremente al Señor. No estamos bajo esas circunstancias, pero ellos son hermanos. ¿Por qué? Porque ellos literalmente, tenían que meterse debajo, hermanos, de la tierra. ¿Para qué, hermanos? Para hacer sus cultos.
noche, hermanos. Ellos tenían que hacer cualquier cosa para escapar de la muerte junto con sus familias. Ellos no podían, en ese momento no tenían la libertad de predicar, sino que ellos se metían en cuevas debajo de la tierra y hacían sus cultos en las noches. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Sus familias las estaban matando. Hacían cualquier cosa para escapar, obviamente, de la muerte, de la persecución. Así que, hermanos, con todo este marcador en contra que ellos tenían, hermanos, aparte de que los judíos, los de su comunidad, los judíos ortodoxos o los judíos de ahí de la comunidad judía se burlaban de ellos. O sea, miren cómo están, miren, no tienen paz, los persiguen. Dice fácil, abandonen su fe en el Señor, en Jesucristo, y vuelvan a nosotros, vuelvan a creer lo que nosotros todos creemos. Ya vimos que es en lo que creían los judíos, que se llamaban reglas de la comunidad. ¿En qué se basaban estas reglas de la comunidad, hermanos? Se basaban en dietas alimenticias, culto a los ángeles. Y ahorita vamos a ver en qué más se tenían estas reglas a la comunidad. Que volvieran, pues los judíos creían en todo eso. Solo, ¿cuál era el extra que tenían ellos? El creer en Jesús. Pues renuncien y vuelvan a practicar lo que nosotros creemos, y ustedes ya lo saben. Y lo practicaban los judíos ellos. O sea, no tenían problema con volver, sino su problema estaba en que tenían que renunciar la fe en Jesucristo. Ahora díganme, hermanos, ¿no lo pensaría si estuviera en esa situación? ¿O en esas circunstancias no lo haría usted? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y por supuesto que los tentaron, los hicieron dudar, hermanos. ¿De qué? De negar su fe en Jesús como el Mesías. Ahora, hermanos, eso de dudar en el ser humano, o para el ser humano, no es extraño, hermanos. Y eso lo vemos, ¿dónde, hermanos? ¿O con quién personajes de la Biblia? Con Juan el Bautista, hermanos, ¿o no? Acompáñenme allí a Mateo capítulo 11. Esto de dudar, hermanos, esta debilidad en el ser humano, no es de extrañarse en nosotros, hermanos. Capítulo 11, desde el 1. Y que alguien le dé lectura, amados hermanos. ¿Qué versículo? Amén. Desde a partir del 1. ¿Hasta cuál, hermano? Ahorita yo quiero. La palabra de Dios dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús. Les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hasta ahí, mi hermanita, gracias. Contexto inmediato nada más. Lo podemos ver aquí, hermanos. ¿Quién era Juan? Fue el último profeta, ¿no? Fue el que preparó el camino de ¿quién? Del Señor Jesús. Predicaba a Jesús. Era un hombre, decir que era un hombre con carácter, ¿no? Fuerte, su forma de predicar, ¿no? Y vemos cómo cayó en esta debilidad, en este pecado, hermanos. ¿De qué? De incredulidad, hermanos, de no confiar, hermanos. Por eso les dice que si era Jesús el que deberían de esperar. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí hay un punto.
Juan dice, ¿cómo voy a morir si tú no voy a ver el reino? Por eso es que le manda a decir, Señor, eres tú, porque pues ya veniste y yo ya voy a ser decapitado y no veo la restauración del reino. Recuerden, hermanos, que los judíos, ellos estaban preocupados en la restauración del reino de Israel. Ellos no sabían de lo que era la iglesia gentil, hermanos. Ya vimos que ni los propios apóstoles, los 12 discípulos del Cordero, ni ellos ni idea tenían de lo que era la iglesia, hermanos. Ellos estaban preocupados por la restauración del reino de Israel. Entonces vemos aquí Juan, por eso dice, Señor, ¿eres tú quien? Porque me van a matar y no veo la restauración del reino. Entonces vemos que hermanos, esta debilidad, este pecado, hermanos, todos podemos llegar a caer, hermanos. Ahora vamos a entender mejor, hermanos, lo que habla allí en Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice, le voy a dar lectura. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque tenemos un sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro. Hermanos, aquí no habla de ese pecado como dices, ay, ya pequé, pero Dios se compadece de mi debilidad. No, hermano. ¿Y cuántos lo han aplicado eso? Que fallamos, ay, pero el Señor se compadece de mi debilidad porque tenemos un sumo sacerdote. No se refiere a ese pecado, hermano, se refiere a ellos, a los que iban a negar a Cristo, como Juan, que iban y se hacían esto para el otro día, regresaban y decían, yo no puedo negar a mi Señor. ¿Y qué pasaba con ellos? Los mataban. Jesús los perdonaba. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y muchos adoptan el que si pecas, dices, ay Señor, se compadece. Dios no quiere eso, hermano. Si Dios te manda a advertencia, si no te corriges, te va a venir juicio a ti, te va a disciplinar. Aquí se refiere a ese punto que se encontraba Juan, se encontraban los judíos y mismo Pedro, hermanos. Porque Pedro lo negó. Para después saber que Dios se compadeció de ese pecado de debilidad. Dios lo perdonó. A eso se refiere, hermanos. Si nosotros llegáramos a estar en la circunstancia, hermanos, esa debilidad y cayéramos, hermanos, y llegáramos a negar al Señor Jesús, pero al otro día vas y dices, yo no puedo negar a mi Señor, Dios dice que se compadece de esa debilidad que nosotros tuvimos, porque si llegáramos a pasar, obviamente, ¿no? Dios se compadece de eso, Dios nos perdona, hermanos, ¿sí? Bueno, creo que es muy lógico, primeramente pues porque Dios es amor, ¿no? Pero más que nada porque Él conoce cómo Él mismo sufrió en su propia carne el sufrimiento, el dolor, y obviamente si hay alguien que conoce que el hombre tiene debilidad es Él. Entonces, justamente